Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a estar platicando sobre la segunda parte de los ejercicios que tienen que ver con, digamos que los triángulos y sus razones trigonométricas, razones como son seno, coseno, tangente y demás. Estas las vamos a ver más adelante. En esta parte nos dice el punto número uno: realiza las siguientes actividades, llena la tabla siguiente para las mismas razones, pero ahora tomando como referencia el ángulo A formado por el cateto mayor y la hipotenusa. Es decir, nos están pidiendo lo mismo que estábamos haciendo en esta parte. De hecho, voy a copiar esta parte que fue justamente lo del video anterior. Vamos a copiarlo todo para que veamos a qué se está refiriendo específicamente en esta actividad. Aquí lo vamos a poner. Lo voy a poner aquí a un lado. Entonces también vamos a borrar esto que está de verde. Bueno, lo de verde nada más. Y dice, llena la tabla para las mismas razones, pero ahora tomando como referencia el ángulo A formado por el cateto mayor y la hipotenusa. Acuérdense que en el ejercicio anterior habíamos considerado que iba a ser entre el cateto menor y la hipotenusa. De hecho, vamos a la actividad aquí. Aquí dice que va a ser la hipotenusa con el cateto menor, ¿vale? Aquí nos está pidiendo que sea con el cateto mayor y la hipotenusa. Por lo tanto, nuestro triángulo va a cambiar un poco. Ya no va a tener como referencia el ángulo B, sino ahora va a tener como referencia el ángulo A, que lo voy a poner de este lado. Vamos a señalarlo bien. Ahora todo va a ser con respecto a. Y obviamente estos catetos van a cambiar. En el momento en el que nosotros tomamos como referencia el ángulo A, entonces los catetos van a cambiar. El cateto que esté enfrente va a ser el cateto opuesto ahora. Aquí le vamos a poner cateto opuesto. El cateto que está debajo pues va a ser el cateto adyacente. Y bueno, aquí tenemos ya las medidas también en esta tabla que hicimos anteriormente. Si no han visto el video, véanlo. Ahí explico bien cómo está el asunto. Entonces, vamos a borrar todo esto. Este ya no va a ser el cateto opuesto porque eso era para el anterior. Ahorita vamos a considerar que B es el cateto adyacente. Entonces a B vamos a ponerle cateto adyacente, mientras que A pues va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto vamos a ponerle cateto opuesto. Con eso ya tenemos nuestras medidas para poder calcular estas razones trigonométricas. Y yo creo que va a estar bastante fácil porque en realidad es cosa nada más de estar dividiendo algunas cantidades. Yo voy a hacer la primera fila, ustedes van a hacer las otras dos filas siguientes para que vean de qué forma les queda, ¿vale? Entonces, si lo hacemos, básicamente para el triángulo número 1, que corresponde a este, acuérdense que estoy en este primer triángulo, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos dice que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto vale 5 y la hipotenusa vale 5 raíz de 5. Entonces nosotros vamos a escribir 5 dividido sobre 5 raíz de 5. Así. Obviamente eso podemos cancelar aquí el 5 con el 5. Y básicamente nada más nos quedaría como 1 sobre la raíz de 5. Con eso ya tendríamos pues la primera razón trigonométrica. Para el que sigue, recuerden que si alguien lo quiere hacer aquí utilizando decimales, no hay ningún problema. Me pueden entregar la actividad utilizando decimales sin ningún problema. Para el siguiente, cateto adyacente sobre hipotenusa, pues vamos a considerar el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, nos va a quedar como 10 dividido entre 5 raíz de 5. Si nosotros lo simplificamos, 10 entre 5, pues van a ser 2 dividido sobre la raíz de 5. Yo lo tengo así simplificado. Obviamente en decimales nos va a dar otra cosa. Vean, si yo lo hago directamente como 10 dividido entre 5 raíz de 5, me aparece exactamente el mismo resultado en pantalla que yo tengo por acá. Pero si nosotros lo cambiamos a decimal, pues debe de ser 0.8944. ¿Vale? Ahí hay que verificar cómo les va a quedar sus resultados. Para el siguiente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, estos dos. Por lo tanto, me quedaría como 5 entre 10. Prácticamente aquí nos damos cuenta de que les va a dar 0.5 o bien la fracción equivalente que corresponde a un medio. Para el siguiente, cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, dividido al revés, ya no va a ser 5 entre 10, sino va a ser 10 dividido entre 5. 10 entre 5 pues nos va a dar como resultado 2. Nos vamos con el siguiente. Aquí ya entran en juego las funciones trigonométricas inversas. Más adelantito vamos a hablar acerca de eso. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Bueno, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente. Entonces tendríamos que poner 5 raíz de 5, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es 10.
y obviamente esto ya simplificado nos quedaría como la raíz de 5 sobre 2, ¿vale? Si quieren lo pueden poner con decimales, recuerden que no hay ningún problema. Para el que sigue, hipotenusa por cateto opuesto o sobre cateto opuesto, este que tengo acá sería 5 raíz de 5, no se vayan a confundir, ese que puse ahí es un 5 dividido entre el cateto opuesto que vale 5, cancelo este 5 con este 5 y nos queda como resultado nada más y nada menos que la raíz de 5, por lo tanto ya tenemos ese resultado. Para hacer las otras filas, esta que está aquí y esta que está acá, pues es exactamente lo mismo. Lo único que van a hacer es que ustedes pues tienen que considerar el triángulo 2 y el triángulo 3 respectivamente con los valores y hacer las divisiones para lograr encontrar los resultados. Luego nos vamos con el inciso B. Nos dice, investiguen el nombre que identifica cada una de las 6 razones trigonométricas dadas en las tablas anteriores. Aquí les puedo dar un tip, o más bien les puedo dar como que una, ¿cómo se dice? Un señuelo, o vamos a decir que una pista. Son 6 funciones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, tangente. Esas son las funciones trigonométricas directas. Las inversas pues van a ser la cosecante, la secante y la cotangente. Son 6. Ya les dije los nombres, ustedes investiguen a cuál corresponde cada una de ellas y ya con eso van a saber qué onda, ¿no? Luego en el inciso C, ¿qué relación encuentras entre los valores de las razones de los lados para cada uno de los triángulos? Ustedes se van a dar cuenta que los valores que están aquí nos van a dar iguales. ¿Por qué? Porque hay una relación de proporcionalidad con los números que tienen acá, las medidas de sus lados. Entonces, obviamente, independientemente de que un ángulo, de que un triángulo, por ejemplo, mida 5 y 10 y el otro mida 6 y 12, pues independientemente de que sean diferentes las medidas de sus lados, las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas van a seguir siendo las mismas. Entonces, eso tiene que ver con estas preguntas, ¿vale? Luego nos dice, ¿cómo puedes calcular la medida de un ángulo cuando conoces sus razones trigonométricas? Fácilmente. Les voy a dar un ejemplo aquí para que ustedes vean cómo hacerlo. Por ejemplo, y de hecho con eso voy a responder el inciso F, del inciso F. Nada más lo voy a hacer para este triángulo, para esta tabla de los triángulos del ángulo A. Ustedes aquí les pide que los hagan para B, lo van a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, sabemos que la función seno de A siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de A va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de A siempre va a ser igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Todas estas razones trigonométricas, o estas razones, ya las tenemos calculadas aquí. Observen, cateto opuesto sobre hipotenusa les dio 1 sobre raíz de 5. Entonces vamos a escribir por acá que el seno de A va a ser igual a 1 sobre raíz de 5. Y es muy fácil. Si nosotros queremos calcular el ángulo de A, lo único que vamos a hacer es que este seno, o esta función seno, la vamos a mandar del lado derecho, pero si nosotros la mandamos del lado derecho, la tenemos que mandar como su inversa, es decir, como el seno a la menos 1, voy a poner un paréntesis de 1 raíz de 5 y cierro mi paréntesis. Y así lo voy a escribir en mi calculadora. De hecho, todas las calculadoras científicas tienen las funciones inversas. ¿Qué hago? Presiono la tecla Shift, esta que está aquí, y después me voy a ir a las funciones trigonométricas que están en esta fila. Voy a presionar la de seno y observen que sí, en mi pantalla aquí arriba me está diciendo que es seno a la menos 1. Luego voy a escribir 1 dividido entre la raíz de 5 y vamos a sacar acá entre el paréntesis, le vamos a dar igual y me dice entonces que el ángulo A va a ser igual a 26.56 grados. No voy a escribir más decimales. Con eso ya tengo el ángulo A. Vamos a hacer ahora el coseno de A para que vean que nos tiene que dar el mismo ángulo, no tiene por qué variarnos, porque obviamente estamos hablando de A y ni modo que A en el seno les dé un valor y en el coseno les dé otro valor. Eso es imposible. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, dice que para el primer triángulo es 2 raíz de 5. Entonces aquí vamos a poner que el coseno de A va a ser igual a 2 sobre la raíz de 5, así. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento, el coseno que está aquí lo vamos a pasar como su inverso, es decir que nos quedaría A es igual al coseno a la menos 1, paréntesis de 2 sobre la raíz de 5. Ya se me hizo chiquito esto.
Así. Y bueno, una vez que ya lo tenemos así, vamos a hacer exactamente lo mismo, únicamente que ahorita vamos a utilizar la función coseno. Presionamos la tecla Shift, la tecla coseno, ponemos 2 sobre la raíz de 5, cerramos el paréntesis y nos dice que A tiene un valor de 26.56 grados. Observen que es exactamente el mismo resultado que nos dio anteriormente. Si esto ustedes lo hacen para la tangente, obviamente en la tangente les va a dar también el mismo resultado. Lo único que es que van a utilizar la función inversa de la tangente, que sería la cotangente o bien la tangente a la menos 1. Aquí en la calculadora ponemos Shift tangente y observen que les aparece lo mismo, ¿vale? Entonces con eso ya saben ustedes cómo calcular los ángulos en función de las identidades trigonométricas o funciones trigonométricas o razones trigonométricas utilizando sus inversas. Para la siguiente actividad de la siguiente página, en el inciso H, nos dice dibuja otros 3 triángulos semejantes a los anteriores dentro del mismo dibujo. Es decir, que todos tengan un ángulo en común y determina mediante medición los valores que se piden en la siguiente tabla. Utilicen el teorema de Pitágoras. Toma los nombres de los lados de los nuevos triángulos iguales que a los correspondientes en los triángulos dados al inicio de la actividad, o sea que se van a llamar A, B y C. ¿A qué se refiere? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Vean. Voy a hacer el dibujo de un triángulo grande para irme desde el más grande al más pequeño. Y vamos a suponer que ese es nuestro primer triángulo, ¿vale? Nuestro segundo triángulo lo voy a hacer dentro de este, pero va a tener otras medidas y va a estar de color rojo. Obviamente va a coincidir con alguno de los lados, como puede ser del cateto adyacente y de la hipotenusa. Vean que ahí tengo otro triángulo que lógicamente va a tener otras medidas. Por ejemplo, el triángulo negro va a tener, déjenme ponerle aquí abajito, va a tener estas medidas que están aquí, que voy a colocar. Estas, el triángulo rojo, pues va a tener estas medidas que voy a colocar aquí, así. A ver, no se puso bien esto. Me molesta un poco trabajar con herramienta de dibujo de esta cosa, ¿no? Obviamente el triángulo negro también va a tener una medida acá de este cateto, que va a ser esta que tenemos por acá. El rojo, pues va a tener una medida, bueno, no es aquí, es más o menos como por aquí. Ahí la tenemos. Y así nos vamos también con la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa, pues va a tener una medida más o menos así. Esa va a ser la del triángulo negro. Luego vamos a tener la del triángulo rojo, que más o menos sería una medida como por acá. Y dentro de ese triángulo también vamos a poner otro triángulo que va a ser un triángulo más pequeño. Déjenme ver qué tal queda. Ahí está. Bueno, déjenme decirles que aquí la línea me quedó un poquito separada, pero todas deben de quedar adentro, ¿no? Y también el triángulo azul va a tener diferente medida, pero todos estos 3 triángulos, tanto el negro como el rojo como el azul, van a tener en común estos ángulos, o sea, sus ángulos van a medir lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que en su libreta ustedes ya dibujaron los 3 triángulos, obviamente los van a dibujar de la medida que a ustedes se les dé la gana, pues esas medidas son las que ustedes van a colocar aquí. ¿Sale? Triángulo 1, no sé, es el triángulo negro, el más grande. Miden cuánto está A. De hecho, aquí le pueden poner que este va a ser A, este de acá va a ser B, y este lado va a ser C, la hipotenusa va a ser C. Entonces, consideran la medida del triángulo A, digo, del triángulo 1 del lado A, aquí, triángulo 1 lo que mide B, triángulo 1 lo que mide C. Luego nos vamos con el triángulo número 2, que en este caso pues sería el triángulo de color rojo. Vemos cuánto mide A, que es esto, cuánto mide B, que es esto, y cuánto mide C, que sería esto. Y luego nos vamos con el triángulo azul, que sería el triángulo número 3. Cuánto mide A, lo escriben aquí, cuánto mide B, lo escriben aquí, y cuánto mide C, y lo escriben aquí. Y posteriormente, pues hacen las divisiones. A entre B, pues esto entre esto, les va a dar este valor, y así con cada uno de los valores que nosotros tenemos en esa tabla. Y bueno, con eso ya tienen resuelto esa actividad. No les puedo ayudar aquí a decirles cómo es, porque cada quien va a hacer los triángulos de la medida que se les dé su regalada gana. Esto también me lo tienen que entregar. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Ahorita les muestro la siguiente parte, la parte número 3, y nos vemos en el próximo.